Muchas gracias por la invitación en primer lugar. Muchas gracias, Rafa. Y bueno, yo voy a intentar discutir un poco, ¿no? Cómo sería el escenario del testing y la detección, ¿no? De estas mutaciones en estrogen receptor, en el gen de SR1 y, ¿no? Cómo lo integramos dentro de la toma decisional clínica. Bueno, estas diapositivas de introducción creo que ya las ha cubierto muy bien Javier Pascual, pero nada, simplemente mencionar el hecho de que si analizamos, ¿no? O take home message de un poco de dónde realizar, ¿no? El testing. Si realizamos el testing en muestras de primario, es raro que encontremos las mutaciones de estrogen receptor y por lo tanto nos enfocaríamos para localizarlas a la progresión al tratamiento, ¿no? Con hormona y dentro de este contexto sería válido biopsiar a la paciente, pero también lo es, ¿no? La adquisición de la muestra de plasma, que es mucho más conveniente por todas las razones que ya todos conocéis. Y por lo tanto, ¿qué estamos buscando, no? Estamos buscando estas mutaciones en el estrogen receptor, que lo que provocan es una independencia de la señal inhibitoria que teníamos previa y que hacen que este nuevo receptor de estrógenos ya no tenga sensibilidad al tratamiento que se le está aplicando. Y de hecho las mutaciones se ubican en esta zona donde hay la unión con los inhibidores previos. En este caso las mutaciones están localizadas, lo que conocemos en forma de hotspot, es decir, hay localizaciones dentro del gen que aparecen más frecuentemente mutados, eso es lo que conocemos como un hotspot, un lugar caliente de mutaciones. Y si miramos la tabla y un poco la prevalencia, el número de mutaciones veréis que variará en cuanto al número de mutaciones que los distintos pruebas, los distintos kits que os ofrezcan variarán, el número de posiciones que interrogan, pero diríamos que el mínimo imprescindible, podríamos decir que son estas 7 primeras que corresponden con las mutaciones más prevalentes que están descritas, que sería la posición la 380 y luego este triplete de regiones, de posiciones, la 536, 37 y 38. Esto sería lo mínimo que uno le pediría a un kit que no sea capaz de identificar. Y va a identificar un porcentaje muy alto de toda la casuística de las mutaciones en estos receptores. Luego tendremos kits que pueden ofrecernos pues 11 posiciones hasta 20 y tantas posiciones, pero o 20 y tantos cambios. Estas 7 serían el mínimo, ¿no? Que nos gustaría tener en un kit. Bien, entonces, como ya comentaba, ¿no? ¿Cuál es el escenario desde el punto de vista del laboratorio? Tenemos, ya sabéis, la opción de la parafina, que sería, pues eso, biopsiar a nuestros pacientes en el momento de la progresión, lo cual ya hemos discutido que es un poco inconveniente. En esta slide lo que quería introducir era el concepto de que, ¿no? A partir de la parafina podemos a partir de la muestra de parafina podemos aislar tanto DNA como RNA y en el caso del plasma básicamente trabajamos a partir de DNA, aunque existen o están empezando a aparecer algunos kits que trabajan también utilizando el RNA circulante en exosomas. Bien, en nuestro caso, para detectar las mutaciones de estrogen receptor, nos concentraremos en que podamos identificar el tipo de alteración conocida como SNV, Single Nucleotide Variant. Son variantes de posición única y que son el tipo de mutaciones que corresponden con las de estrogen receptor. Así que esta sería como un poco la palabra clave. El tipo de test que tenemos para poder identificarlas estarían basados en la PCR, ya sea la PCR tiempo real o la PCR digital, o el NGS. Todas ellas serán válidas para identificar las mutaciones en estrogen receptor, en este caso. Nosotros nos concentraremos en el plasma hoy porque es donde vemos que tiene más sentido y lógica y en concreto después del SERENA-6 detectar estas mutaciones. Es donde tiene más lógica detectar estas mutaciones emergentes.
Bien, ¿no? La liquid biopsy o la detección de ctDNA es todo el conjunto de técnicas que nos permiten identificar la presencia de alteraciones que están presentes en el tumor a partir de una muestra de plasma. Cualquiera de las opciones técnicas nos permitirá realizar esta biopsia líquida. Las diferencias que habrá en ellas serán o radicarán en otros tipos de características, como discutiremos después, pero todas ellas serían biopsia líquida porque utilizaremos esta muestra de plasma para analizarla y buscar la presencia de estas mutaciones. ¿Cómo es el DNA que aislamos del plasma? Pues es un DNA muy característico, es un DNA que está asociado a los a los nucleosomas formados por las histonas y tienen un tamaño fijo. Sabemos que el DNA circulante que deriva de tumor es un poco más corto que el que deriva de células normales. Ah, pero bueno, esto desde el punto de vista técnico es una característica que tiene el DNA que viene del plasma, que está fragmentado, al igual que lo está el ADN que viene de tejido parafinado. Bien, factores que debemos tener en cuenta. Y me voy a ir primero a la de los falsos negativos, porque el ámbito de los falsos negativos es donde más nos preocuparía la aplicación, ¿no? O es el que más nos preocupa dentro de la aplicación de la biopsia líquida y también de la mutación de estrogen receptor. En el caso de los falsos negativos, tenemos de origen técnico, perdón, de origen técnico y de origen biológico. En el origen biológico o clínico tenemos, ¿no?, la liberación de este DNA circulante tumoral al plasma y desde el punto de vista técnico, sobre todo, nos preocupa la presencia de bajas cantidades, bajas frecuencias de mutaciones en el plasma. Bien, como mencionaba, biológicamente no todos los tumores liberan cantidades detectables de DNA circulante tumoral al plasma. Sabemos que con el estadiaje o con los distintos estadios tumorales, siendo el estadio 4 el que nos ocupa ¿no?, para la charla de hoy, es donde se acumulan más pacientes positivos para ctDNA, para la presencia de niveles detectables de ctDNA. Si bien esto es así, no todos los tipos tumorales tienen el mismo porcentaje, aún en estadios 4 no tienen el mismo porcentaje de casos positivos. Y bueno, en mama estaríamos hablando de aproximadamente el 80% de los casos positivos. De manera que si una paciente vuelve con un resultado negativo, en principio podríamos asumir que en la mayor parte de los casos es que realmente es un caso negativo, pero un 25% de los casos van a ser negativos y van a serlo porque no tienen shedding, porque no está liberando suficiente nivel de ctDNA a la sangre. Esto es una variable para que la tengáis en la cabeza. Y otra de las causas de un falso negativo, que no es tanto un falso negativo, sino que es el momento en el cual hagamos el análisis. En este caso, yo normalmente recomiendo que no se utilice la biopsia líquida durante el tratamiento de las pacientes, porque cuando nosotros aplicamos un tratamiento y el paciente responde a este tratamiento, los niveles de ctDNA, el clearance, hace que, ¿no?, el ctDNA baje. Todos los niveles de ADN que deriva del tumor caen en picado por debajo del límite de detección y por lo tanto vemos los pacientes que negativizan y esta siempre es mi recomendación. Bien, en este caso del estrogen receptor, como en realidad lo que estamos buscando es la segunda parte de esta curva, estamos buscando la reemergencia de clones mutados como respuesta de resistencia adquirida por parte del tumor, sí que lo utilizaremos durante ¿no?, el tiempo de tratamiento, el curso de tratamiento de los pacientes. Lo que pasa es que efectivamente, en cuanto el tumor es capaz de identificar o el tumor biológicamente es capaz de bypassear el tratamiento que le estamos aplicando, las células que portan los mecanismos de resistencia adquirida se van a empezar a dividir y por lo tanto eh, también morirán y verterán DNA circulante a la sangre, que al final del día lo que estamos viendo en la biopsia líquida son células tumorales que han muerto. Y esto se detectará a partir de un determinado momento. Es cierto que este momento no tiene por qué ser el mismo para todas las pacientes, ¿no? Y como comentaba Javier Pascual en su presentación,
tendremos que intentar asociar o cuál es el mejor momento para realizar, ¿no? Todas estas follow-ups, todas estas determinaciones, para buscar este momento en el cual este clon emergente empieza a ser detectable en base al límite de detección de nuestra técnica. Y esto es importante, porque dependiendo de la técnica que utilicemos, nuestro clon será detectable antes o después. Y esto es un punto importante a tener en cuenta, sobre todo para la elección de las técnicas que vayamos a utilizar. En el caso de la presencia o la detección de ctDNA, siempre hablamos de que la cantidad de DNA que deriva del tumor dentro de toda la que circula en la sangre suele ser pequeña. El porcentaje, nosotros siempre estamos hablando de fracción tumoral, estamos hablando de fracciones mutadas. En muchos casos tenemos que mirar la letra pequeña de cómo se han hecho las cosas, pero en muchos casos la fracción tumoral o la fracción mutada son similares o se han utilizado de una forma que se puede entender de una forma similar. No es que sean iguales en todos los casos y hay que, como decía, leer esa letra pequeña, pero se puede asimilar en nuestros cerebros que para una cohorte donde se ha calculado de la misma manera, de lo que nos están hablando es de este porcentaje rojo, esta parte que corresponde al tumor dentro del total, ¿de acuerdo? Y la fracción mutada es lo mismo, es qué fracción, cuántas alelos mutados tengo del total de alelos que yo detecto en el plasma. Bien, en el caso de la mama, la mediana, es decir, la mitad de los valores en estadio 4 de cáncer de mama de fracción tumoral, esta parte roja, está en el 2,3%. Esto quiere decir que la mitad de las pacientes están por debajo del 2,3%. Esto tiene unas implicaciones importantes, porque la secuenciación o las técnicas que utilicemos van a tener una sensibilidad asociada. Y esta sensibilidad, en muchos casos, va a estar colocada en un lugar que no nos conviene si tenemos una población que va a estar en torno a este 2%. Luego veremos que incluso para las mutaciones de estrogen receptor es peor. Bien, esta es la razón por la cual en muchos casos hemos utilizado técnicas que, ¿no? Mientras que estábamos haciendo NGS en tejido, en plasma hemos estado utilizando durante mucho tiempo y seguimos utilizando técnicas basadas en PCR digital o PCR a tiempo real. Y esto es debido, ¿no?, a esta mejor sensibilidad que tenían estas técnicas, entre otras razones, versus la NGS. Y ahora vamos a entrar un poco en esto porque es un tema importante. Bien, lo primero que tenemos que hacer de todas maneras antes de decidir un test es decidir cómo vamos a procesar nuestras muestras y cuál es la parte preanalítica de nuestro testeo. Esto es fundamental. Esto nos va a marcar, yo diría, el éxito de nuestra estrategia o el fracaso de nuestra estrategia. Luego decidiremos qué test o qué kit o qué técnica vamos a utilizar. Pero lo primero de todo es decidir y establecer bien las condiciones preanalíticas. Desde qué tipo de tubos vamos a utilizar. Sabéis que existen dos alternativas, mayoritariamente dos tipos de tubos. Tenemos los tubos de ETA que podemos utilizar y también los tubos que son estabilizantes o que estabilizan las muestras durante al menos hasta 5 días o asegurando 5 días a temperatura ambiente. Dependiendo de lo rápido que vaya a ser nuestro tiempo de vuelta, deberíamos considerar utilizar este tipo de tubos, los segundos que he mencionado, que estabilizan la muestra, porque nos da más tiempo para reaccionar, nos da más tiempo para procesar las muestras. Estas muestras no es una parafina que pueden estar semanas, meses, años. Estas muestras van a tener que ser procesadas de forma no inmediata, pero a lo largo de los siguientes días. Tienen que moverse estas muestras. En muchos casos tendremos pues, centros ¿no? que actuaremos como centros laboratorios centrales. Nos referirán las muestras. Hay que establecer un circuito que nos asegure la temperatura y la estabilidad.
Después, esto parece una tontería, pero en nuestro caso cambiamos en algún punto la forma de centrifugar y nos cambió toda la cantidad de ADN que purificábamos. Así que hay que establecer unas condiciones para centrifugar nuestras muestras. En este caso, nosotros, como estamos bajo la ISO 15189, esto nos ayudó mucho. Y otro factor que nos puede contravenir un tanto es la presencia de hemólisis. La ruptura de las membranas de los eritrocitos indica que la línea blanca también se puede estar fragmentando y que por lo tanto se está liberando ADN normal, no tumoral, que nos enmascararía la señal. Así que esto nosotros normalmente tomamos nota y si la vemos muy dramática, directamente pedimos una nueva muestra. Todas estas condiciones son importantes a tener en cuenta. Como ya mencionaba, las fracciones tumorales son bajas en plasma, las cantidades suelen ser bajas, pero por contra, al ser fresca, suele tener mucha mejor cantidad que la parafina. Bien, ¿cómo realizamos el testing? Pues nos podemos basar, ¿no? Como mencionábamos, inicialmente en la qPCR. La qPCR la utilizamos mucho en tejido. Sin embargo, el problema que va a tener la qPCR va a ser el número de mutaciones que podemos detectar en paralelo, la sensibilidad y la especificidad. Esto es cierto que el tiempo de vuelta del resultado y el coste van a ser a nuestro favor y va a ser una técnica barata y rápida, pero la sensibilidad es un problema. Existen algunas aplicaciones de QPCR que han intentado maximizar la sensibilidad a través de inhibir la amplificación de la señal no mutada. Esto tiene sus problemas y sobre todo puede tener sus problemas cuando tengamos una rutina establecida y podamos tener alguna situación de contaminación o alguna situación donde se pueda dar, ¿no? Algún escenario donde tengamos que controlar muy bien que no tengamos falsos positivos por culpa de este tipo de químicas, que son las que se han desarrollado, como ya decía, para asegurar una mejor sensibilidad. En el campo, ¿no? De la misma PCR, pero ya la PCR digital, esta es una aplicación que nos permite, teniendo un coste bastante controlado y un tiempo de vuelta rápido también, mejorar mucho la sensibilidad y la especificidad. El número de mutaciones detectados tampoco es muy elevado, pero como decía, con 7 mutaciones debería sernos suficiente. Y de hecho yo creo que esta es la plataforma quizá de elección, el punto medio, ¿no? Que quizá pueda servir, ¿no? Si tenéis una PCR digital, yo creo que es una buena plataforma. ¿Y en qué se diferencia, ¿no? La convencional de la digital? Pues la digital es una PCR que básicamente toma las moléculas que tiene nuestra muestra y las particiona, las separa y las va a analizar individualmente. La convencional, la PCR convencional, lo que hace es detecta la señal mutada dentro de un mar de señales no mutadas, mientras que al particionarla, la señal mutada tiene la misma fuerza o la misma capacidad de ser leída que una wild type. Así que nos favorece la detectabilidad de las muestras donde hay poco porcentaje mutado. En este caso se cuentan el número de positivos y negativos y se tiene un porcentaje de manera que es cuantitativa a su vez, cosa que encuentro que es muy conveniente en este escenario donde nos movemos. Y la diferencia respecto a lo que sería la NGS, y que de hecho no siempre lo pongo como ejemplo de por qué tenemos que ir a la NGS, es que estos hotspots mutacionales nos conducen a que tenemos pocas posiciones en el genoma ¿no? En estos genes que se mutan. Y esto es conveniente cuando tenemos técnicas donde cada test que queremos utilizar puede interrogar una única mutación. Así que necesitamos un test por mutación. En el caso del NGS podemos ir mucho más amplio. Y bien, entrando en la NGS, cuyo problema básicamente va a ser el coste y también el tiempo de vuelta, es más lenta que las dos anteriores, así que no todo es perfecto en el mundo de la NGS. Si nos vamos a decantar por la NGS, tendríamos que utilizar algún tipo de química adaptada al plasma, no podemos utilizar la misma química que usamos para tejido. Tenemos dos tipos distintos de ensayos basados en amplicones o en captura híbrida, que por cuestiones de tiempo no desarrollaré ahora, pero si queréis luego lo discutimos.
y se han desarrollado dos tipos de cambios para poder mejorar la sensibilidad en NGS, porque ¿no? Partíamos de este 5% que no es conveniente. Hemos introducido los UMIs, que son unos códigos de barras para las moléculas que se analizan, y después hemos acoplado un análisis bioinformático que mejora ¿no? todo el ruido de fondo, todos los falsos positivos que podemos encontrar. Un aspecto importante a destacar es que la sensibilidad elevada que podemos tener en NGS va de ser dependiente directamente del número de equivalentes que analizamos, es decir, del número de moléculas que podemos analizar. Esto lo podemos saber muy bien tanto en NGS como en PCR digital. En qPCR nos cuesta más saber ¿no? Cuánto tenemos o cuántos equivalentes, cuál es el denominador que teníamos originalmente. Así que esto es también un aspecto a favor de la PCR digital o de la NGS en este caso. Bien, y vuelvo al Momentum para explicaros un estudio que hemos hecho para que veáis dentro de la NGS, no todas las técnicas, incluso dentro de la NGS, no todas las técnicas son iguales. Y este es un estudio que hemos hecho en colaboración con el Hospital del Mar y con el laboratorio de rutina de Vallebrón, donde hemos comparado distintas técnicas de NGS. Lo primero que os quería mostrar es cómo hemos seleccionado muestras que estaban en PD, son muestras que son obtenidas o en progresión o en curso de tratamiento a pacientes de cáncer de mama y para las cuales en la mayor parte de los casos o en un porcentaje elevado se detectan mutaciones de estrogen receptor. Y aquí tenemos las frecuencias mutadas, que es esta, ¿no? Ratio entre la mutación y el total. Y un aspecto importante que me gustaría remarcar aquí es que ¿no? en primera línea y a la progresión de primera línea, casi la mitad de las pacientes, su mutación más frecuente en estrogen receptor está por debajo del 0,5%. De manera que cuando penséis qué técnica vais a utilizar, tenéis que pensar o recomendaría que os planteéis cómo de bien esa técnica lo va a hacer por debajo del 0,5%, porque casi la mitad de las pacientes van a estar en ese escenario. Y si os fijáis en las que están en curso de tratamiento, que son los puntitos rojos, todavía la frecuencia mutada es más baja la que se detecta, lo cual tiene todo el sentido del mundo. Y bien, esta es la colaboración. Esto es un resultado que se presentó en San Antonio este año, con 100 muestras que tenían 64 mutaciones patogénicas. Hay más de una mutación patogénica por paciente en la mayor parte de los casos y se compara, ¿no? con dos químicas, todas basadas en NGS. Y bueno, muy rápidamente os mostraré el resultado. La mayor parte de las mutaciones se detectan por las tres técnicas. Nosotros teníamos el test de Gardan versus Pilar, que es Illumina, y el Oncomine Assay de Thermo. La mayor parte de las mutaciones se detectan por parte de todo el mundo, así que hay una concordancia general alta. Pero cuando nos vamos a mirar las frecuencias mutadas, ese 0,5%, vemos que la concordancia disminuye en ambos casos y sobre todo, ¿no? En el caso del test de Oncomine, vemos que la concordancia disminuye más que en el caso de Pilar. Por lo tanto, Pilar es más sensible en su detectabilidad o en la detección de estas fracciones mutadas menores, eso 0,5% y por debajo, que es donde tenemos la mitad de las pacientes en primera línea. Bien, y en cuanto a los falsos positivos, súper rápido, solo hablaré de la hematopoiesis clonal, que no nos afecta para el caso del estrogen receptor, pero serían mutaciones que podemos observar en los resultados de la biopsia líquida y que corresponden en realidad a mutaciones que está adquiriendo la línea blanca y que por lo tanto no son ctDNA. Esto nos puede confundir, por ejemplo, mutaciones en P53 y podemos pensar que sí que hay ctDNA cuando en realidad es una paciente que lo que tiene es una hematopoiesis clonal y ese P53 no corresponde a ctDNA, simplemente para que lo tengáis en la cabeza, si usáis NGS. Y nada, simplemente concluir que la progresión molecular, ¿no? Es un nuevo campo que indica, ¿no? el uso del plasma.
Debemos trabajar bastante el aspecto preanalítico de los procesos y establecerlo, yo diría que de una forma muy homogénea, es lo que necesitamos, homogeneidad en el procesamiento de las muestras y elegir una plataforma que aparte de coste y tiempo de vuelta, yo haría especial importancia o le daría especial importancia, ¿no?, a la sensibilidad analítica y a ese, ¿no?, a cómo performa en esos porcentajes alélicos bajos, 0,5% y por debajo. Con esto termino mi presentación. Muchas gracias.